El polvo se elevaba en remolinos dorados bajo el sol ardiente de aquella tarde en Santa Rosa, un pueblo pequeño donde las tradiciones pesaban tanto como los años. El recinto de subastas rebosaba de gente. Ganaderos, criadores y curiosos se agolpaban alrededor del ruedo circular donde los caballos desfilaban uno tras otro. Federico Montero, el subastador más respetado y temido de la región, se erguía sobre una plataforma elevada, su voz resonando con autoridad mientras los precios subían y las paletas se alzaban. Con su característico sombrero vaquero y una sonrisa arrogante que apenas disimulaba su desdén por los compradores novatos, Federico dominaba la escena como un rey en su corte. Su reputación le precedía, conocedor de caballos como pocos, implacable en los negocios y con un orgullo tan indomable como algunos de los ejemplares que pasaban por su recinto. «Vendido al caballero del fondo por 8,000 pesos», exclamó, golpeando su martillo de madera contra el atril. Un caballo alazán de movimientos elegantes abandonaba el ruedo, seguido por los aplausos dispersos del público. Entre la multitud, casi invisible por su pequeña estatura, Lucía Mendoza observaba con ojos atentos cada detalle. A sus 12 años tenía una sabiduría poco común sobre caballos, heredada de su abuelo Tomás, quien le había enseñado a entender el lenguaje silencioso de estos animales desde que apenas sabía caminar. Lucía, con su trenza oscura cayendo sobre la espalda de su desgastada camisa de cuadros, no tenía dinero para pujar, pero nunca se perdía una subasta. Era su manera de soñar. Y ahora, señoras y señores, la voz de Federico adquirió un tono casi teatral. Les presento algo verdaderamente especial. El murmullo de la multitud se intensificó cuando los ayudantes intentaban meter al siguiente ejemplar en el ruedo. Se escuchaban resoplidos furiosos, golpes contra las maderas del corral y gritos de los hombres que trataban de controlar al animal. «Cuidado con ese demonio», advirtió uno de los peones, saltando la valla para ponerse a salvo. Entonces apareció, un Mustang negro como la noche, con una estrella blanca en la frente que parecía brillar con luz propia. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una furia salvaje que hizo retroceder a varios espectadores. El Mustang se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con una potencia que erizó la piel de todos los presentes. «Este, amigos míos», continuó Federico con una sonrisa calculadora, «es Tormenta. Un Mustang salvaje capturado en las montañas del norte hace apenas 3 semanas. Sangre pura, indómito y con un espíritu que desafía a cualquier jinete». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo en los ojos de aquel caballo, algo más allá de la rabia y el miedo. Era inteligencia, era orgullo herido, era un alma libre atrapada contra su voluntad. «Como pueden ver», prosiguió Federico mientras el Mustang daba vueltas nervioso por el ruedo, rechazando cualquier intento de acercamiento. «Este ejemplar tiene un temperamento, digamos, complicado». Risas nerviosas recorrieron la audiencia, pero con el domador adecuado, podría convertirse en un semental excepcional. Empezaremos la puja en 3,000 pesos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Nadie levantó su paleta. Todos conocían la reputación de los Mustangs salvajes, y este parecía particularmente indomable. «Vamos, señores», insistió Federico. «Es una oportunidad única. ¿Nadie se atreve con un verdadero desafío?» Desde el fondo, la voz grave de don Esteban Quiroga, el hacendado más rico de la comarca, resonó con autoridad. «Ese caballo no vale ni un peso si nadie puede montarlo, Federico. Es un animal inútil para el trabajo y demasiado peligroso como mascota». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Federico apretó la mandíbula, sintiendo cómo su mercancía perdía valor por segundos. «Les aseguro que puede domarse», contestó con firmeza. «Solo necesita mano dura y paciencia». «¿Mano dura?». La voz de Lucía surgió inesperadamente, clara y firme a pesar de su juventud. La multitud se giró, sorprendida, buscando el origen de aquella interrupción. «Ese caballo no necesita mano dura, necesita comprensión».
Federico entrecerró los ojos, localizando a la niña que se abría paso entre los adultos. La reconoció como la nieta de Tomás Mendoza, el viejo domador que se había negado a venderle sus mejores yeguas años atrás. Vaya, vaya, sonrió con condescendencia. Parece que tenemos una experta entre nosotros. Dime, pequeña, ¿acaso tú podrías domar a este demonio? Las risas no se hicieron esperar. Algunos intercambiaron miradas divertidas, otros negaron con la cabeza ante la osadía de la niña. Pero Lucía no se amedrentó. Sostuvo la mirada del subastador y respondió: podría intentarlo, sin látigos, sin espuelas, sin violencia. Federico soltó una carcajada que retumbó en todo el recinto. ¿Oyen eso, señores? La niña cree que puede susurrarle al Mustang y convertirlo en un dócil caballo de paseo. Se inclinó sobre su atril, fijando su mirada en Lucía. Te propongo algo, pequeña. Si logras montarlo sin que te tire en menos de una semana, te lo regalo. Pero cuando fracases, y créeme que fracasarás, admitirás públicamente que yo tenía razón y que los caballos salvajes solo entienden de fuerza. El desafío flotó en el aire como el polvo suspendido bajo la luz del sol. La gente contuvo la respiración, algunos por la preocupación, otros por la expectación. Nadie esperaba que la niña aceptara semejante apuesta. Tomás Mendoza, que había estado observando desde un rincón, se acercó a su nieta. A sus 65 años, su rostro curtido por el sol revelaba preocupación. «Lucía, no tienes que hacer esto», le dijo en voz baja. «Ese Mustang es peligroso, y Montero solo quiere humillarte». Pero la niña no apartaba los ojos del caballo negro, que ahora parecía haberse calmado ligeramente, como si también estuviera evaluando la situación. «Acepto», dijo finalmente Lucía, con una voz tan firme que sorprendió incluso a su abuelo. «Pero con una condición: nadie más intentará domarlo durante ese tiempo. Solo yo me acercaré a él». Federico sonrió, saboreando ya su victoria. «Me parece justo. Tendrás acceso al corral durante una semana, comenzando mañana al amanecer». Dirigiéndose al público, añadió: «Señoras y señores, parece que tendremos un espectáculo inesperado esta semana. La pequeña Lucía Mendoza contra Tormenta, el Mustang indómito». La noticia corrió como pólvora por Santa Rosa. Aquella tarde, mientras Lucía regresaba a casa con su abuelo, podía sentir las miradas de todo el pueblo sobre ella. Algunos la consideraban valiente, otros temeraria, y muchos simplemente pensaban que era una niña tonta, que se había metido en un problema demasiado grande. «¿Estás segura de lo que has hecho, mijita?», preguntó Tomás mientras caminaban por el sendero polvoriento que llevaba a su modesta casa en las afueras del pueblo. Lucía asintió, recordando los ojos del Mustang negro. «Hay algo en él, abuelo. No es maldad lo que vi. Es miedo, es confusión. Nadie ha intentado entenderlo». El viejo suspiró, reconociendo en su nieta la misma intuición que él había tenido en sus mejores años. «Tienes razón, pero será peligroso. Ese caballo ha conocido solo el lado cruel de los hombres. Por eso mismo quiero intentarlo», respondió ella con determinación. «Porque merece conocer algo diferente». Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo oscuro de Santa Rosa, Lucía permaneció despierta, planificando cada paso que daría al día siguiente. No tenía miedo, o quizás era demasiado joven para entender completamente el peligro. Lo único que sabía con certeza era que aquel Mustang negro necesitaba a alguien que creyera en él, y ella estaba dispuesta a ser esa persona, sin importar lo que Federico Montero o todo el pueblo pensara. El amanecer llegó con una suavidad que contrastaba con la tensión que sentía Lucía en el pecho. Se había levantado antes que el sol, preparando con cuidado una pequeña bolsa de tela donde guardó algunas manzanas, un puñado de zanahorias y un terrón de azúcar que había estado ahorrando para una ocasión especial. Su abuelo, que apenas había dormido preocupado por lo que vendría, la encontró en la cocina, vistiendo sus mejores pantalones vaqueros y la camisa azul que había sido de su madre. «¿Estás lista?», preguntó Tomás tratando de ocultar la preocupación en su voz. Lucía asintió ajustándose la trenza. «Estoy lista, abuelo.
Solo necesito que confíes en mí. El viejo domador sonrió con tristeza. Confío en ti, mijita. En quien no confío es en Montero. El camino hacia el recinto de subastas jamás se había sentido tan largo. Aunque el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, ya había un pequeño grupo de curiosos esperando. La noticia se había extendido como fuego en pastizal seco, y nadie quería perderse el primer encuentro entre la niña y el Mustang salvaje. Federico Montero estaba allí también, con su sombrero impecable y una sonrisa burlona que revelaba lo poco que creía en las posibilidades de Lucía. Junto a él, 2 hombres fornidos sostenían lazos y varas, evidentemente preparados para intervenir si las cosas se salían de control. «Buenos días, pequeña domadora», saludó el subastador con ironía. «Tu nuevo amigo te está esperando. Ha pasado una noche, digamos, intranquila». Los presentes rieron, pero Lucía ignoró el comentario y se dirigió directamente hacia el corral donde habían encerrado a Tormenta. El Mustang negro daba vueltas nervioso, resoplando y pateando ocasionalmente las tablas de la cerca. Al ver aproximarse a la gente, retrocedió hasta el extremo más alejado, con las orejas pegadas al cráneo en clara señal de advertencia. «Te doy un último consejo», dijo Federico, apoyándose en la valla. «Muéstrale quién manda desde el principio. Estos animales solo respetan la fuerza». Lucía le dedicó una mirada decidida. «Le mostraré respeto, que es lo que todos merecemos». Sin esperar respuesta, la niña se acercó a la puerta del corral. Su abuelo le puso una mano en el hombro. «Ten cuidado, Lucía. Recuerda lo que te enseñé. Nunca des la espalda y mantén la calma pase lo que pase». Ella asintió. Respiró profundo y entró al corral. El público contuvo la respiración. Incluso Federico dejó de sonreír por un momento. Tormenta observaba a la intrusa con sus ojos oscuros y profundos, inmóvil como una estatua negra bajo el sol naciente. Lucía se detuvo a unos metros de la entrada, evitando mirarlo directamente a los ojos para no desafiarlo. Lentamente se sentó en el suelo polvoriento, cruzó las piernas y sacó una manzana de su bolsa. Los murmullos no se hicieron esperar. «¿Qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loca? Va a conseguir que la maten». Pero Lucía simplemente comenzó a morder la manzana, como si estuviera sola en aquel corral, como si no hubiera un Mustang salvaje observando cada uno de sus movimientos. De vez en cuando le daba una mirada tranquila al caballo, le hablaba en voz baja, y luego seguía comiendo. Después de unos minutos, partió un trozo de la fruta y lo dejó en el suelo frente a ella, antes de retroceder un par de pasos. Durante casi una hora, no ocurrió nada más. Tormenta permaneció en su rincón, Lucía en el suyo, y el público empezó a impacientarse. Algunos se marcharon, convencidos de que no habría acción ese día. Federico bostezó teatralmente. «¿Este es tu gran método, niña? ¿Sentarte y esperar que el caballo venga a ti? Podríamos estar aquí hasta el próximo invierno». «La paciencia es una virtud, señor Montero», respondió Lucía sin apartar la vista del Mustang. «Mi abuelo dice que no se puede forzar la confianza. Se gana con tiempo y respeto». El subastador soltó una carcajada. «Tu abuelo y sus filosofías. Por eso nunca llegó a tener un rancho decente». La niña sintió el calor subir a sus mejillas, pero se controló. No podía permitir que la enfadaran. Tormenta percibiría su agitación. En lugar de responder, sacó otra manzana y repitió el ritual. Para sorpresa de todos, hacia el mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre el corral y muchos de los espectadores se habían refugiado en la sombra, Tormenta dio un paso hacia adelante. Fue apenas un movimiento, casi imperceptible, pero Lucía lo notó. El Mustang había abandonado su rincón y ahora observaba con curiosidad el trozo de manzana que yacía en el polvo. «Eso es», murmuró ella. «No hay prisa. Tú decides cuándo acercarte». Federico, que había estado conversando con algunos ganaderos, volvió su atención al corral. «Vaya, parece que el caballo tiene hambre. No confundas el instinto con la doma pequeña». Lucía no respondió. Sabía que estaba en el camino correcto. Lentamente,
Fue avanzando la jornada sin grandes acontecimientos. Tormenta alternaba entre períodos de nerviosismo, donde volvía a dar vueltas y resoplar, y momentos de calma donde observaba a la niña con creciente curiosidad. Para el atardecer, se había acercado lo suficiente como para olfatear los trozos de manzana, aunque aún no se atrevía a comerlos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Tomás Mendoza se acercó a la valla. «Es hora de regresar a casa, Lucía. Mañana continuarás». La niña asintió, entendiendo que no debía forzar las cosas. Se levantó con movimientos lentos y calculados. Dejó otro trozo de fruta en el suelo y caminó hacia la salida del corral sin dar la espalda al Mustang. «Hasta mañana, Tormenta», susurró antes de salir. Federico, que había permanecido todo el día esperando un fracaso espectacular, parecía algo decepcionado. «Primer día y ni siquiera has conseguido que coma de tu mano. A este paso, perderás la apuesta antes de lograr tocarlo». «El tiempo dirá, señor Montero», respondió Lucía con una calma que desarmó al subastador. «El tiempo dirá». De camino a casa, varios vecinos se acercaron para comentar lo ocurrido. Algunos aplaudían su paciencia, otros la consideraban una pérdida de tiempo. Pero lo que más sorprendió a Lucía fue encontrarse con doña Elena, la herbolaria del pueblo, quien le entregó un pequeño frasco. «Es esencia de lavanda», explicó la anciana. «Los caballos la encuentran calmante. Pon unas gotas en tu muñeca mañana». «Gracias, doña Elena», sonrió Lucía, conmovida por el gesto. Aquella noche, mientras cenaban un guiso sencillo, Tomás observó a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo hiciste bien hoy, mijita. Mostraste temple». «Pero no conseguí mucho», admitió ella. «No conseguiste mucho». El viejo domador sacudió la cabeza. «Lucía, entraste a un corral con un Mustang salvaje y saliste ilesa. Más aún, lograste que se interesara en ti. Eso es más de lo que muchos lograrían en una semana». Las palabras de su abuelo le dieron ánimo. Después de cenar, sacó un viejo cuaderno donde había estado anotando todo lo que sabía sobre el comportamiento equino. Revisó sus notas a la luz de una lámpara de aceite, planeando su siguiente paso. «Necesito que entienda que no soy una amenaza», murmuró para sí misma mientras escribía. «Necesito que vea que respeto su espacio». Antes de acostarse, se asomó a la ventana. Las estrellas brillaban intensamente sobre Santa Rosa, y en algún lugar bajo ese mismo cielo, Tormenta también estaría mirando la noche. ¿Estaría asustado? ¿Recordaría su vida en libertad? Lucía sintió una profunda conexión con aquel animal que apenas conocía. Ambos estaban intentando demostrar algo. Ambos se enfrentaban al escepticismo del mundo. «Puedo hacerlo», se prometió a sí misma. «Puedo ganarte, Federico Montero, no por orgullo, sino porque ese caballo merece una oportunidad». El segundo día comenzó como el primero, con el sol apenas despuntando en el horizonte. Pero esta vez, cuando Lucía llegó al recinto, había el doble de espectadores. La noticia de que había sobrevivido al primer encuentro había atraído más curiosos. Federico estaba allí, por supuesto, con la misma sonrisa condescendiente. «Día 2 de nuestro pequeño experimento», anunció a los presentes. «Apostamos cuánto tardará nuestra valiente domadora en rendirse». Lucía, siguiendo el consejo de doña Elena, se había puesto unas gotas de lavanda en las muñecas. El aroma sutil la acompañaba mientras caminaba decidida hacia el corral, ignorando las provocaciones. Hoy sería diferente. Hoy daría un paso más hacia la confianza de Tormenta. Al entrar en el corral, Lucía notó algo diferente. Tormenta ya no se refugiaba en el rincón más alejado. Estaba en el centro, alerta pero no asustado, sus ojos oscuros fijos en ella como si hubiera estado esperando su llegada. Los trozos de manzana y zanahoria que había dejado el día anterior habían desaparecido. «Buenos días», susurró ella, sentándose en el mismo lugar que el día anterior. «Veo que tenías hambre después de todo». Federico, apoyado en la valla con 2 ganaderos, soltó una risotada. «Felicidades, niña. Has conseguido alimentar al animal. A este paso,
En un año podrás tocarlo. Algunos espectadores rieron, pero otros los hicieron callar. La gente del pueblo empezaba a dividirse entre quienes apoyaban a Lucía y quienes disfrutaban del espectáculo esperando su fracaso. Ignorando los comentarios, la niña sacó otra manzana de su bolsa y repitió el ritual del día anterior, pero esta vez dejó el trozo de fruta un poco más cerca de ella. También sacó un pequeño cepillo de cerdas suaves que había traído de casa. «Mi abuelo dice que a todos los caballos les gusta que los cepillen», le explicó a Tormenta como si pudiera entenderla. «Sé que ahora no te puedo tocar, pero algún día, si me dejas, te cepillaré hasta que tu pelaje brille como las estrellas». Comenzó a cepillar el aire, haciendo los movimientos que haría sobre el lomo de un caballo. Tormenta observaba con las orejas erguidas, intrigado por aquel extraño comportamiento. Para media mañana, ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. El Mustang dio varios pasos hacia Lucía y, con un movimiento rápido, tomó el trozo de manzana. Se retiró inmediatamente, pero el progreso era innegable. «¡Lo hizo!», exclamó alguien entre el público. «¡Tomó la comida!». Federico frunció el ceño. Claramente no esperaba ningún avance tan pronto. «Un caballo hambriento aceptará comida de cualquiera», dijo, restando importancia. «Eso no significa que esté domado». Pero Lucía sabía que había dado un paso importante. Con paciencia, continuó su ritual. Hablaba con voz suave, dejaba pequeños trozos de comida cada vez más cerca de ella y hacía movimientos lentos que permitían a Tormenta acostumbrarse a su presencia. Durante las siguientes horas, el Mustang repitió varias veces el acercamiento, cada vez demorándose un poco más antes de retirarse. Para la hora del almuerzo, Tomás trajo a su nieta un pequeño atado con tortillas y frijoles. «Estás haciendo progresos, mijita», le dijo con orgullo. «Ese caballo empieza a confiar en ti». Federico, que no se había movido de su lugar, intervino con sarcasmo. «Confiar es una palabra muy grande, Tomás. Ese animal está calculando. Los Mustangs son inteligentes, pero nunca pierden su instinto salvaje. Tarde o temprano mostrará su verdadera naturaleza». El viejo domador le dedicó una mirada cargada de años y sabiduría. «Eso mismo decían de ti cuando eras joven, Federico, que nunca perderías tu arrogancia. Y mírate ahora». Los presentes contuvieron la respiración ante el atrevimiento. Federico apretó la mandíbula, pero se contuvo de responder. No era el momento de crear más espectáculo del necesario. Después del almuerzo, cuando el calor apretaba y muchos espectadores se habían retirado para descansar, Lucía decidió intentar algo nuevo. Sacó de su bolsa una pequeña armónica que había pertenecido a su padre. «Mi abuelo me contó que a veces cantaba para calmar a los potrillos nerviosos», le explicó a Tormenta. «Yo no sé cantar muy bien, pero puedo tocar esto». Comenzó a soplar suavemente, produciendo una melodía sencilla y melancólica que pareció flotar en el aire caliente del mediodía. El efecto fue inmediato. Tormenta, que estaba dando vueltas inquieto, se detuvo en seco. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada nota, y su respiración se hizo más profunda y tranquila. Los pocos espectadores que quedaban guardaron silencio, hechizados tanto por la música como por la reacción del caballo. Incluso Federico parecía momentáneamente impresionado. Lucía tocó durante casi media hora, variando ocasionalmente el ritmo pero manteniendo siempre un tono suave y constante. Cuando terminó, dejó la armónica sobre su regazo y miró directamente a Tormenta por primera vez. Sus miradas se encontraron, y por un momento hubo una conexión que trascendía palabras y barreras. «Lo entiendes, ¿verdad?», murmuró ella. «¿Entiendes lo que es sentirse incomprendido?». Como si respondiera a su pregunta, el Mustang agitó la cabeza y dio un paso más hacia ella. La tarde avanzaba, y Lucía continuaba con su estrategia de paciencia y pequeños ofrecimientos. Para sorpresa de todos, Tormenta ya tomaba la comida a menos de 2 metros de ella, y a veces permanecía cerca unos segundos antes de retirarse. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Un grupo de muchachos, aburridos de la lentitud del proceso, decidieron animar las cosas. Uno de ellos lanzó una piedra que golpeó la valla del corral con un ruido seco.
Tormenta se sobresaltó, relinchó de pánico y comenzó a dar vueltas frenéticas por el recinto, casi arrollando a Lucía en su carrera. «Lucía, sal de ahí», gritó Tomás, aferrándose a la valla con impotencia. Pero la niña se mantuvo firme. Se pegó a la cerca para evitar ser atropellada por el Mustang enloquecido y comenzó a tocar la armónica con toda la calma que pudo reunir, aunque sus manos temblaban. Los muchachos fueron expulsados inmediatamente por los adultos presentes, pero el daño estaba hecho. Tormenta tardó casi 1 hora en tranquilizarse, y todo el progreso del día parecía perdido. El Mustang volvió a su rincón, desconfiado y alerta. «Quizás deberías dejarlo por hoy», sugirió su abuelo cuando el sol comenzaba a ponerse. «Ha sido un día difícil». Federico, que había permanecido inusualmente silencioso desde el incidente, añadió con un tono menos burlón que de costumbre. «Tu abuelo tiene razón. Cuando un caballo sufre un susto así, necesita tiempo para calmarse». Pero Lucía sabía que marcharse ahora sería un error. Necesitaba demostrarle a Tormenta que, a diferencia de aquellos chicos, ella no lo abandonaría cuando las cosas se complicaran. «Solo un rato más», pidió. «Por favor». Con reluctancia, su abuelo aceptó. La multitud se había dispersado casi por completo, dejando solo a unos pocos observadores leales, entre ellos doña Elena, que había traído una silla para presenciar el proceso completo. Lucía volvió al centro del corral y se sentó en silencio. No ofreció comida, no habló, no tocó la armónica. Simplemente esperó, transmitiendo con su quietud un mensaje de paz. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo de naranja el polvo del corral, cuando ocurrió el milagro. Tormenta abandonó su rincón y se acercó a ella con pasos cautos pero decididos. Se detuvo a menos de 1 metro, bufó suavemente y extendió su cabeza hacia la niña. Lucía, conteniendo la respiración, levantó lentamente su mano, ofreciendo su palma abierta. El Mustang la olfateó durante lo que pareció una eternidad, y entonces, con una delicadeza imposible para un animal de su tamaño, Tormenta apoyó levemente su hocico contra la palma de Lucía. «Dios mío», susurró Tomás, con lágrimas en los ojos. Doña Elena sonrió, asintiendo como si siempre hubiera sabido que esto ocurriría. Y Federico Montero, por primera vez desde que comenzó la apuesta, se quedó sin palabras. El contacto duró apenas unos segundos antes de que Tormenta retrocediera, pero había sido real. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo todavía el calor y la suavidad de aquel hocico en su palma, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el pueblo. «Gracias», murmuró al Mustang, que ahora la observaba desde una distancia prudente pero sin miedo. «Gracias por confiar en mí». Cuando finalmente salió del corral, la noche había caído sobre Santa Rosa. Su abuelo la recibió con un abrazo que decía más que 1000 palabras. «Lo tocaste», dijo simplemente, con la voz ronca de emoción. Federico se acercó. Su rostro era una máscara indescifrable. «Has tenido suerte hoy, niña, pero no te confíes. Falta mucho para montarlo, y apenas tienes 5 días más». Lucía le sonrió con una serenidad impropia para su edad. «Mañana será otro día, señor Montero, y Tormenta y yo estaremos listos». De camino a casa, las estrellas parecían brillar con especial intensidad sobre Santa Rosa. Lucía sentía que algo había cambiado para siempre en su vida. Había tocado no solo el hocico de un Mustang salvaje, sino también algo profundo dentro de sí misma. «Abuelo», preguntó mientras caminaban, «¿crees que realmente pueda lograr montarlo en una semana?» Tomás miró a su nieta, aquella niña extraordinaria que le había devuelto la fe en los milagros. «Mijita, después de lo que vi hoy, creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas». Y por primera vez desde que comenzó aquel desafío imposible, Lucía también lo creyó. La noticia del contacto entre Lucía y Tormenta se extendió por todo Santa Rosa como si tuviera alas propias. Al tercer día, cuando la niña llegó al recinto acompañada por su abuelo, encontró una multitud que doblaba en número a la del día anterior. Había gente que ni siquiera conocía,
visitantes de pueblos vecinos que habían oído hablar de la niña que domaba al Mustang salvaje sin violencia. Federico Montero los recibió con una expresión agria que trataba de disimular tras una sonrisa forzada. El subastador había dormido mal, atormentado por la posibilidad cada vez más real de perder su apuesta. Humillado por una niña, nada menos. La idea le revolvía el estómago. «Veo que has traído a medio estado a verte fracasar», comentó cuando Lucía se acercó al corral. La niña no mordió el anzuelo. «Solo vengo a continuar con Tormenta, señor Montero. Lo que piensen los demás no es mi asunto». Tomás no pudo evitar sonreír ante la madurez de su nieta. A su lado, doña Elena, que había llegado temprano para asegurarse un buen lugar, asintió con aprobación. «Esa niña tiene la sabiduría de un alma antigua», murmuró la herbolaria. Al entrar en el corral, Lucía notó inmediatamente que algo había cambiado. Tormenta no estaba en su rincón habitual, sino cerca del centro, como esperándola. Cuando la vio, agitó la cabeza y resopló suavemente, un sonido que casi parecía un saludo. «Buenos días a ti también», respondió ella, avanzando lentamente hasta su lugar habitual. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Tormenta caminó directamente hacia Lucía y se detuvo a unos pasos de ella. La niña, manteniendo la calma a pesar de su corazón acelerado, extendió su mano como el día anterior. El Mustang no dudó. Apoyó su hocico contra su palma con una confianza que ayer apenas había vislumbrado. Un murmullo de asombro recorrió a los espectadores. Incluso Federico se inclinó sobre la valla, incrédulo ante lo que veían sus ojos. «Es imposible», murmuró. «Ese caballo debería tardar semanas en permitir ese contacto». «No si encuentra un alma gemela», respondió doña Elena con una sonrisa enigmática. «Hay cosas que tú nunca entenderás, Federico, por más caballos que hayas vendido». Durante las siguientes horas, Lucía y Tormenta avanzaron a pasos agigantados. La niña comenzó a acariciar el cuello del Mustang con movimientos suaves pero firmes, hablándole constantemente en voz baja. El animal, aunque todavía alerta, se dejaba tocar por períodos cada vez más largos. A media mañana, Lucía sacó el cepillo que había traído el día anterior y se lo mostró a Tormenta. «¿Puedo?», preguntó, como si esperara una respuesta. Para sorpresa de todos, el Mustang permaneció quieto mientras ella daba el primer cepillado tentativo sobre su cuello. La tensión inicial en los músculos del animal fue disminuyendo conforme se acostumbraba a la sensación. Lucía trabajó con paciencia, moviendo el cepillo en la dirección del pelo, dando descansos frecuentes para que Tormenta no se sintiera abrumado. «Mira eso», dijo alguien entre la multitud. «El demonio negro parece un caballo de paseo». Federico, que no se había apartado de la valla, sentía cómo su confianza se desmoronaba. La apuesta ya no parecía tan segura. Necesitaba hacer algo, cambiar las reglas tal vez. «Recordemos que el trato era montarlo, no solo cepillarlo», anunció en voz alta para que todos lo escucharan. «La niña tiene que subirse a su lomo sin ser derribada. Eso es lo que acordamos». Tomás se volvió hacia él, con la indignación brillando en sus ojos ancianos. «Nadie ha olvidado el trato, Federico. Pero Lucía está siguiendo su método y funciona. Deja de intentar sabotearla». El subastador le dedicó una mirada cargada de antiguas rencillas. «Te recuerdo, Tomás, que ese Mustang sigue siendo mi propiedad. Puedo decidir lo que quiero hacer con él en cualquier momento». La amenaza velada no pasó desapercibida. Doña Elena colocó una mano apaciguadora en el brazo de Tomás. «No le sigas el juego», aconsejó en voz baja. «Está asustado porque sabe que va a perder». Dentro del corral, ajena a la tensión que se generaba fuera, Lucía continuaba su trabajo con Tormenta. Después de una hora de cepillado intercalado con descansos, decidió intentar algo más audaz. Sacó una cuerda fina de su bolsa, la mostró al Mustang para que la olfateara y luego, con movimientos lentos, comenzó a acercarla al cuello del animal. Tormenta se puso tenso de inmediato.
Las malas experiencias con lazos y cuerdas estaban demasiado frescas en su memoria. Retrocedió varios pasos, resoplando con desconfianza. «Está bien», lo tranquilizó Lucía, bajando la cuerda. «No tenemos que hacerlo hoy, solo quería mostrártela». La paciencia de la niña contrastaba notablemente con la impaciencia creciente de Federico. El subastador entró en el pequeño edificio junto al recinto y salió minutos después con 2 hombres. Los 3 conversaban en voz baja, lanzando miradas ocasionales hacia el corral. Tomás, que no había perdido detalle, se acercó a ellos. «¿Qué están tramando, Federico?» «Nada que te incumba, viejo», respondió uno de los hombres, un tipo fornido con cicatrices en los brazos. «Todo lo que tenga que ver con mi nieta me incumbe», replicó Tomás, irguiéndose cuán alto era a pesar de sus años. Federico intervino con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estamos organizando lo necesario para los próximos días. La niña está haciendo progresos, lo admito, pero aún falta lo más difícil». El mediodía llegó con un sol implacable que caía a plomo sobre el corral. Lucía, sudorosa pero determinada, seguía trabajando con Tormenta. Había vuelto a intentar con la cuerda, esta vez dejándola en el suelo para que el Mustang se acercara por curiosidad. Su estrategia dio resultado. El animal olfateó la cuerda y eventualmente permitió que Lucía la acercara a su cuello sin atarla. «Vamos progresando», murmuró para sí misma, limpiándose el sudor de la frente. A primera hora de la tarde, cuando varios espectadores se habían retirado a almorzar, ocurrió otro incidente. Uno de los hombres que había hablado con Federico entró repentinamente al área cercana al corral, llevando una silla de montar. El cuero crujiente y las hebillas metálicas captaron inmediatamente la atención de Tormenta, que se alejó de Lucía con un relincho de pánico. «¿Qué hace?», gritó Tomás, avanzando hacia el hombre. «Está asustando al caballo». El sujeto fingió sorpresa. «Solo estoy preparando las cosas para cuando la niña esté lista para montarlo. ¿No es ese el objetivo?». Lucía, mientras tanto, trataba desesperadamente de calmar a Tormenta, que corría en círculos por el corral, con los ojos desorbitados por el miedo. «Llévese eso de aquí», gritó con una autoridad que sorprendió a todos. «Está arruinando todo el progreso». Federico, que observaba desde una distancia prudencial, se encogió de hombros con fingida inocencia. La niña tiene que aprender que no todo saldrá siempre como ella quiere. En la doma hay retrocesos. Eso no fue un retroceso, fue sabotaje. Intervino doña Elena fulminándolo con la mirada. Para el final de la tarde, Lucía había logrado calmar a Tormenta lo suficiente para reanudar el contacto básico, pero el Mustang seguía nervioso, sobresaltándose ante cualquier movimiento brusco. El incidente de la silla había dejado su huella. «Lo siento», le susurró al caballo mientras le daba las últimas caricias del día. «Mañana será mejor, te lo prometo». Al salir del corral, exhausta y desanimada, la niña encontró a su abuelo esperándola con una expresión de preocupación y rabia contenida. «Federico está jugando sucio», le dijo en voz baja. «Teme que ganes la apuesta y está dispuesto a cualquier cosa para impedirlo». Lucía asintió, mirando hacia donde el subastador conversaba con varios ganaderos, probablemente asegurándoles que el espectáculo del día siguiente sería aún más interesante. «No importa lo que haga», respondió con una determinación que sorprendió a su abuelo. «Tormenta y yo estamos conectados ahora. Él confía en mí, y no voy a fallarte». Esa noche, mientras cenaban, Tomás le contó más sobre su historia con Federico. «Éramos amigos de jóvenes, ¿sabes? Aprendimos juntos el oficio. Pero él siempre quiso más. Más dinero, más reconocimiento, más poder. Cuando tu abuela y yo nos casamos, Federico se enfureció porque ella lo había rechazado antes». «¿Por eso nos odia?», preguntó Lucía sorprendida. «No es tan simple. Con los años nuestros métodos se volvieron diferentes. Yo criaba caballos con paciencia y cariño. Él los compraba baratos y los vendía caros, sin importarle su bienestar. Cuando tu madre nació, intenté alejarme de sus negocios, y eso nunca me lo perdonó. Para él fue una traición.
Lucía pensó en Tormenta y en cómo Federico lo había tratado como un objeto defectuoso, algo para desechar cuando no cumplía con sus expectativas. Por eso es tan importante para él ganar esta apuesta, ¿verdad? Para demostrar que su método es mejor. El viejo asintió. Y por eso es tan importante para nosotros ganarla. No solo por Tormenta, sino por todos los caballos que han sufrido bajo manos crueles. Aquella noche, antes de dormirse, Lucía repasó cada momento del día, cada reacción de Tormenta, cada pequeño avance. Mañana sería el cuarto día. Apenas quedaba la mitad del tiempo acordado. Necesitaba acelerar el proceso sin perder la confianza del Mustang. Con ese pensamiento en mente, se quedó dormida soñando con caballos negros que galopaban libres bajo un cielo estrellado, y con un hombre de sombrero vaquero que los observaba desde lejos, incapaz de alcanzarlos. El cuarto día amaneció con nubes densas que se agolpaban en el horizonte, presagiando tormenta. Lucía observó el cielo con preocupación mientras se vestía. La lluvia podría complicar su trabajo con Tormenta, pero también podría mantener alejados a algunos de los curiosos menos comprometidos, lo que les daría más tranquilidad. ¿Crees que lloverá, abuelo?, preguntó mientras desayunaban. Tomás miró hacia la ventana, evaluando las nubes con la sabiduría de quien ha pasado toda su vida atento a los caprichos del clima. No antes del mediodía, pero cuando empiece, será fuerte. Lucía asintió, calculando mentalmente cuánto podría avanzar antes de que la lluvia los interrumpiera. Hoy tenía un plan claro. Intentaría poner una manta sobre el lomo de Tormenta, el primer paso hacia el objetivo final de montarlo. Doña Elena los esperaba en el camino, como si hubiera adivinado la hora exacta en que saldrían de casa. Llevaba un pequeño atado de hierbas frescas. Para el caballo, explicó, entregándoselo a Lucía. Mézclalo con su comida. Le dará fuerza y calmará sus nervios. Gracias, doña Elena. La anciana sonrió con ese gesto enigmático que parecía guardar secretos ancestrales. Lo necesitarás hoy. Federico ha estado haciendo visitas nocturnas al recinto. Tomás se detuvo en seco. ¿Qué clase de visitas? No estoy segura, pero mi sobrino, que trabaja en la cantina, lo oyó decir que tenía un plan para acelerar las cosas. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento fresco de la mañana. ¿Qué podría estar tramando Federico? ¿Habría hecho algo para alterar a Tormenta durante la noche? Sus temores se confirmaron al llegar al recinto. A pesar de la hora temprana y el cielo amenazante, había bastante público, pero no era eso lo que llamó su atención. Era Tormenta. El Mustang daba vueltas frenéticas por el corral, relinchando y golpeando la valla ocasionalmente con las patas delanteras. Sus ojos mostraban un pánico que no había visto desde el primer día. ¿Qué le han hecho?, preguntó angustiada. Federico apareció a su lado, con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. Nada, pequeña domadora. Quizás tu amigo salvaje solo recordó su verdadera naturaleza. O quizás comprendió que el tiempo se acaba. Lucía lo miró directamente, sin amedrentarse. Usted le hizo algo. Lo sé. Pruébalo, respondió el subastador, inclinándose para quedar a su altura. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Solo te quedan 4 días. Con el estómago encogido por la preocupación, Lucía entró al corral. Tormenta ni siquiera pareció reconocerla. Siguió corriendo, con la cola alzada y la respiración agitada, como si estuviera huyendo de un depredador invisible. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró ella, manteniéndose a distancia prudente. «¿Qué te han hecho?». Doña Elena, que observaba desde la valla, llamó a Tomás con un gesto. «Mira sus ojos», dijo en voz baja. «Están dilatados. Le han dado algo, estoy segura». El viejo domador apretó los puños. «Ese maldito... No podemos probarlo», continuó la herbolaria. «Pero conozco una forma de contrarrestar los efectos. Necesito que consigas algunas cosas». Mientras tanto, Lucía intentaba acercarse a Tormenta utilizando todos los métodos que habían funcionado en días anteriores. La armónica, trozos de manzana, palabras suaves. Nada parecía funcionar.
El Mustang estaba demasiado alterado, como si todas las barreras de confianza que habían construido se hubieran evaporado durante la noche. La multitud observaba con una mezcla de decepción y renovado interés. Los comentarios no se hicieron esperar. Se acabó el cuento de hadas. La niña no podrá dominarlo ahora. Montero tenía razón, esa bestia es indomable. Federico, complacido, se paseaba entre los espectadores reforzando la idea. Les dije que el método de la niña no funcionaría a largo plazo. Los Mustangs salvajes necesitan mano dura. Después de casi 2 horas de intentos infructuosos, Lucía estaba al borde de las lágrimas. Se sentó en el centro del corral, exhausta y desmoralizada. Tormenta seguía nervioso, aunque ya no corría frenéticamente. Ahora se mantenía en el extremo opuesto, vigilándola con recelo, como si fuera una extraña. «No te rindas», le gritó su abuelo desde la valla. «Estamos trabajando en algo». La niña asintió, aunque sin mucha convicción. El vínculo tan especial que había logrado construir parecía roto, y no sabía cómo recuperarlo. Hacia el mediodía, tal como había predicho Tomás, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La mayoría de los espectadores se retiraron rápidamente, buscando refugio. Solo quedaron los más interesados, algunos ganaderos, doña Elena, y por supuesto Federico, que se protegió bajo un pequeño tejado junto al corral. «Deberías dejarlo por hoy, niña», le gritó el subastador. «Con esta lluvia no conseguirás nada». Pero Lucía se negó a marcharse. La lluvia, que ahora caía con más fuerza, podría ser su aliada. Quizás ayudaría a lavar lo que fuera que le hubieran dado a Tormenta para alterarlo. Empapada hasta los huesos, la niña permaneció sentada en el centro del corral. El barro comenzaba a formarse bajo ella, pero no le importaba. Sacó su armónica y, a pesar de la lluvia, comenzó a tocar la misma melodía suave que tanto había calmado al Mustang días atrás. Tormenta, también empapado, seguía manteniendo la distancia, pero algo había cambiado en su postura. Ya no relinchaba nervioso, sino que observaba a Lucía con lo que parecía una mezcla de confusión y reconocimiento. Fue entonces cuando Tomás regresó, trayendo consigo un atado que le pasó a doña Elena. La anciana trabajó rápidamente bajo la protección de un paraguas que sostenía uno de los ganaderos, mezclando hierbas y líquidos en un pequeño cuenco de madera. «Dale esto», dijo, entregándole el cuenco a Tomás. «Si lo que sospechamos es cierto, esto lo ayudará». El viejo entró al corral con cuidado, acercándose a su nieta que seguía tocando la armónica, ajena a la lluvia que empapaba su ropa y su rostro. «Toma», le dijo, ofreciéndole el cuenco. «Doña Elena dice que se lo ofrezcas con una manzana». Lucía interrumpió su música y miró el contenido del cuenco. Un líquido verdoso y espeso que olía intensamente a hierbas. «¿Qué es esto?» «Un antídoto», respondió su abuelo en voz baja. «Creemos que Federico le dio algo anoche para alterar su comportamiento». La niña sintió que la rabia se mezclaba con la determinación. Tomó el cuenco, sacó una manzana de su bolsa empapada y la impregnó con el líquido verdoso. Luego, con una calma que contrastaba con la tormenta que arreciaba sobre ellos, se acercó a Tormenta. «Esto te ayudará», le dijo con voz firme pero suave. «Confía en mí una vez más». Para sorpresa de todos, el Mustang no retrocedió. Miraba alternativamente a Lucía y a la manzana, como si algún recuerdo luchara por emerger a través de la bruma que nublaba su mente. «Por favor», insistió ella, ofreciéndole la fruta. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo del trueno. Tormenta se encabritó, asustado por el ruido, pero no huyó. Cuando volvió a posar sus 4 patas en el barro, dio un paso hacia Lucía, y otro más. Bajo la lluvia torrencial, el Mustang negro avanzó hasta quedar frente a la niña empapada que le ofrecía una última oportunidad. Con un movimiento casi tímido, tomó la manzana de su mano y la devoró en segundos. «Así es», susurró Lucía aliviada. «Eso es, Tormenta». Federico, que observaba la escena desde su refugio, frunció el ceño.
No esperaba que el caballo volviera a aceptar comida de la niña tan pronto. Algo estaba interfiriendo con su plan. Los minutos pasaron lentamente mientras la lluvia continuaba cayendo. Tormenta, después de comer la manzana con el antídoto, pareció calmarse notablemente. Sus ojos ya no tenían ese brillo frenético, y su respiración se normalizó. Lucía, animada por este cambio, probó con lo que conocía: caricias suaves en el cuello, palabras tranquilizadoras. Incluso volvió a tocar la armónica a pesar de la lluvia que la estropeaba. Gradualmente, como si emergiera de un mal sueño, Tormenta fue reconociéndola. Para media tarde, cuando la lluvia finalmente amainaba, el Mustang permitía nuevamente que lo cepillara, e incluso había aceptado que Lucía le pasara la cuerda por el cuello sin atarla. «Increíble», murmuró uno de los ganaderos que había permanecido observando a pesar del temporal. «La niña lo ha recuperado». Doña Elena sonrió con satisfacción. El antídoto funcionó. Y más importante aún, el vínculo entre ellos es más fuerte de lo que Federico imaginaba. Cuando Lucía finalmente salió del corral al atardecer, estaba exhausta pero radiante. A pesar del día perdido, a pesar de la trampa de Federico, había logrado recuperar la confianza de Tormenta. «Mañana intentaré la manta», le dijo a su abuelo mientras se secaban junto al pequeño fuego que habían encendido en la cabaña anexa al recinto. Tomás la miró con orgullo. «Estoy seguro de que lo lograrás. Hoy demostraste que ni la lluvia ni las trampas pueden detener a quien tiene un corazón puro». Federico, que pasó junto a ellos sin saludar, no pudo evitar escuchar el comentario. Su rostro se endureció con una mezcla de rabia y determinación. «No cantes victoria todavía, viejo», murmuró para sí mismo mientras se alejaba hacia su oficina. «Esto aún no ha terminado». Esa noche, mientras las nubes se dispersaban dejando ver las primeras estrellas, Lucía se durmió con la certeza de que la batalla no estaba perdida. Mañana sería otro día, el 5 de 7, y estaba decidida a avanzar lo suficiente para cumplir su promesa. Lo que no sabía era que Federico Montero, en ese mismo momento, planeaba su jugada más desesperada y peligrosa. El 5.º día trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado no solo el aire sino también las malas intenciones. Lucía despertó con renovada determinación. Mientras desayunaba, repasó mentalmente su plan para el día. Primero, reforzaría el vínculo de confianza dañado por la trampa de Federico. Luego, intentaría colocar la manta sobre el lomo de Tormenta. Y si todo iba bien, quizás, solo quizás, podría apoyarse ligeramente sobre él. «¿Lista para hoy?», preguntó Tomás, observando el rostro concentrado de su nieta. «Sí, pero estoy preocupada. Federico intentará algo peor, estoy segura». El viejo asintió con expresión grave. «Por eso me quedaré todo el día contigo. Ya hablé con doña Elena y algunos amigos. Nos turnaremos para vigilar que nadie se acerque a Tormenta cuando tú no estés». La precaución no era exagerada. Al llegar al recinto, encontraron a Federico conversando con un hombre desconocido que llevaba botas vaqueras de cuero fino y un sombrero que delataba su condición de ranchero adinerado. Cuando vieron acercarse a Lucía y su abuelo, interrumpieron abruptamente su conversación. «Buenos días», saludó Federico con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Parece que hoy tendremos un clima perfecto para tu gran demostración, niña». Lucía lo ignoró y se dirigió directamente al corral donde Tormenta la esperaba. Para su alivio, el Mustang parecía haber recuperado completamente su estado normal. Cuando la vio, se acercó a la valla y relinchó suavemente, como reconociéndola. «¿Quién es ese hombre?», preguntó la niña a su abuelo mientras se preparaba para entrar. «Lorenzo Vega», respondió Tomás en voz baja. «Uno de los rancheros más ricos del estado. Tiene fama de comprar los mejores caballos, sin importar el precio». Lucía miró de reojo al desconocido, que ahora la observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Crees que quiere comprar a Tormenta?». «Es posible. Pero no te preocupes por eso ahora. Concéntrate en lo que viniste a hacer». Al entrar al corral,
Lucía notó inmediatamente que su conexión con Tormenta había sobrevivido a la tormenta y a las trampas de Federico. El Mustang la recibió como a una vieja amiga, permitiéndole acariciar su cuello y cepillar su crin sin resistencia. «Buenos días, campeón», le susurró mientras trabajaba. «Hoy tenemos mucho que hacer». El público, más numeroso que nunca debido a la presencia de Lorenzo Vega, observaba en silencio el evidente progreso de la doma. Ya nadie se atrevía a burlarse o a dudar abiertamente. Incluso quienes habían apostado a favor de Federico comenzaban a preocuparse por su dinero. Después de casi una hora de cepillado y caricias, Lucía sacó de su bolsa una manta pequeña de colores vivos. La mostró primero a Tormenta, permitiéndole olfatearla y reconocerla como algo inofensivo. Luego, con movimientos lentos pero seguros, comenzó a pasarla por el cuello del Mustang, acostumbrándolo a la textura y al peso. «Eso es», murmuró, observando cómo el caballo, aunque alerta, aceptaba la nueva sensación. «Nada que temer». Federico, que no había apartado la vista de la escena, comenzó a mostrarse visiblemente nervioso. Se llevó una mano al bigote, retorciéndolo mientras conversaba en voz baja con Lorenzo Vega. Doña Elena, que se había colocado estratégicamente cerca de ellos, alcanzó a oír fragmentos de su conversación. «Te aseguro que esa niña no logrará montarlo», decía Federico. «El Mustang es demasiado salvaje». «Pues no lo parece», respondió Lorenzo con voz pausada. «De hecho, me impresiona lo que ha conseguido en tan poco tiempo. Espera y verás. Conozco a estos animales mejor que nadie. En el momento crucial, su naturaleza siempre gana». La herbolaria no necesitó escuchar más. Regresó junto a Tomás y le comunicó sus sospechas en susurros urgentes. «Federico está desesperado. Teme perder la venta a Lorenzo Vega si Lucía tiene éxito. ¿Crees que intentará algo hoy? Estoy segura. Debemos estar preparados». Mientras tanto, Lucía había avanzado otro paso en su plan. Después de que Tormenta se acostumbró a la manta en su cuello, comenzó a deslizarla lentamente hacia su lomo. El Mustang se tensó momentáneamente, pero la voz suave de la niña y sus caricias constantes lograron tranquilizarlo. «Un poco más», susurró, estirando la manta hasta que cubrió parte del lomo del animal. «Así es, muy bien». La audiencia contuvo la respiración. Incluso Lorenzo Vega se inclinó hacia adelante, intrigado por lo que presenciaba. Nadie había esperado que la niña llegara tan lejos en tan poco tiempo. Para el mediodía, Tormenta aceptaba la manta completa sobre su lomo sin inquietarse. Lucía, radiante de orgullo, le premió con trozos de manzana y caricias prolongadas. «Eres increíble», le dijo, apoyando su frente contra el cuello del Mustang. «Sabía que podías hacerlo». Lorenzo Vega se acercó a la valla, estudiando al caballo con ojos expertos. «Ese animal tiene potencial», comentó a nadie en particular. «Con el entrenamiento adecuado podría valer una fortuna». Federico, que lo había seguido como una sombra, asintió ansiosamente. «Por supuesto que sí. Y yo soy el único que puede asegurar ese entrenamiento. La niña está jugando, pero la doma real requiere experiencia». El ranchero no parecía convencido. Su mirada iba de Lucía a Tormenta, observando la conexión evidente entre ambos, algo que nunca había visto en sus años comprando y vendiendo caballos. Después del almuerzo, cuando Lucía se preparaba para la fase más crítica de su plan, ocurrió el incidente que todos temían. Uno de los hombres de Federico, fingiendo tropezar, dejó caer una bolsa cerca del corral. El ruido sordo fue seguido por un extraño silbido que hizo que Tormenta levantara la cabeza bruscamente, con las orejas en alerta. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía, notando la repentina tensión en el Mustang. No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Del suelo emergió una serpiente de cascabel, no muy grande pero claramente visible, que se deslizó por debajo de la valla y entró al corral. El pánico fue instantáneo. Los espectadores retrocedieron, algunos gritaron, y Tomás corrió hacia la valla, desesperado por ayudar a su nieta. «Lucía, sal de ahí», gritó. Pero la niña, aunque aterrorizada,
Sabía que un movimiento brusco podría ser fatal, tanto por la serpiente como por la reacción de Tormenta, que ya relinchaba nerviosamente al detectar el peligro. «Tranquilo», susurró al Mustang, manteniendo una mano sobre su cuello mientras observaba a la serpiente que se acercaba lentamente. «No te muevas». Tormenta, contra todo pronóstico, permaneció quieto. Sus músculos estaban tensos, listos para huir, pero algo en la voz y la presencia de Lucía lo contenía, como si confiara en que ella lo protegería. La serpiente avanzó un poco más, su cascabel sonando en clara advertencia. Estaba a menos de 2 metros de Lucía cuando Lorenzo Vega, para sorpresa de todos, saltó ágilmente la valla con un bastón largo en la mano. «No te muevas, niña», ordenó con voz calma pero firme. Con una precisión nacida de años viviendo en tierras donde las serpientes eran comunes, el ranchero usó el bastón para inmovilizar al reptil contra el suelo. Luego lo sujetó hábilmente por detrás de la cabeza y lo levantó. «Esto no es coincidencia», dijo, mirando directamente a Federico mientras salía del corral con la serpiente firmemente sujeta. «Las serpientes no aparecen en bolsas que casualmente se caen». Tomás, que ya había entrado para sacar a su nieta, abrazó a Lucía con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te mordió?» «Estoy bien, abuelo», respondió ella, temblando pero ilesa. «Y Tormenta también». En efecto, el Mustang, aunque nervioso, no había huido ni había entrado en pánico. Se mantenía cerca de Lucía, como si entendiera que el peligro había pasado. Federico, con el rostro pálido, intentaba defenderse ante la mirada acusadora de los presentes. «Yo no, esto es ridículo. ¿Cómo iba a saber que había una serpiente?» «¡Mentiroso!», gritó doña Elena, avanzando hacia él con sorprendente vigor para su edad. «Vi a tu hombre dejar caer esa bolsa a propósito. Podrías haber matado a la niña». La multitud comenzó a murmurar, cada vez más indignada. Lorenzo Vega, que había entregado la serpiente a uno de sus propios hombres para que la liberara lejos de allí, se plantó frente a Federico. «Esto ha ido demasiado lejos, Montero. Usar trucos sucios es una cosa, pero poner en peligro la vida de una niña es algo que no toleraré en ningún negocio». Federico, acorralado, intentó una última excusa. «No sabía nada de la serpiente. Lo juro. Debe haber sido un accidente». «¿Como el accidente de drogar al caballo anoche?», intervino Tomás, furioso. «Se acabó, Federico. La apuesta queda anulada». Pero para sorpresa de todos, Lucía, que había recuperado la compostura, habló con voz clara. «No, abuelo. La apuesta sigue en pie». Todos se volvieron hacia ella, atónitos. «Pero Lucía, esto es peligroso», protestó Tomás. «Este hombre no tiene escrúpulos». «Por eso mismo», respondió ella con una madurez que no correspondía a sus 12 años. «Si me rindo ahora habrá ganado, y Tormenta volverá a sus manos. No puedo permitirlo». La niña miró directamente a Federico, desafiándolo con la mirada. «Mañana es el 6º día, señor Montero, y le aseguro que estaré aquí, lista para continuar». El subastador, derrotado moralmente, pero no dispuesto a admitirlo, asintió rígidamente. «Como quieras, niña, pero recuerda que el trato era montarlo, no solo ponerle una manta encima». «Lo recuerdo perfectamente», respondió Lucía, «y cumpliré mi parte». Cuando finalmente se marcharon esa tarde, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Lucía caminaba en silencio junto a su abuelo, procesando todo lo ocurrido. «Estoy orgulloso de ti», dijo finalmente Tomás. «Mostraste más valor del que muchos adultos tendrían». Lucía sonrió débilmente. «Tuve miedo, abuelo, mucho miedo, pero también vi algo hoy que me dio esperanza». «¿Qué cosa?» «Tormenta no huyó cuando apareció la serpiente. Se quedó conmigo, protegiéndome a su manera. Eso significa que confía en mí tanto como yo en él». Tomás asintió, comprendiendo la profundidad de esa observación. El vínculo entre su nieta y el Mustang era algo especial, algo que trascendía las técnicas de doma tradicionales. «Mañana será un gran día», murmuró Lucía, mirando hacia el horizonte.
Mañana le demostraré a todos lo que Tormenta y yo podemos lograr juntos. Y aunque no lo dijo en voz alta, también pensó: mañana le demostraré a Federico Montero que hay cosas que el dinero y las trampas no pueden comprar ni detener. El sexto día llegó con una extraña calma. Cuando Lucía despertó, tuvo la certeza de que hoy sería diferente. No se trataba solo de demostrarle algo a Federico Montero, ni siquiera de ganar la apuesta. Era algo más profundo, una promesa silenciosa entre ella y Tormenta. Al llegar al recinto, notaron un cambio inmediato. Había guardias en la entrada, hombres contratados por Lorenzo Vega, según explicó uno de ellos. El señor Vega ha ordenado vigilancia las 24 horas, dijo el guardia con respeto. Después de lo de ayer, insistió en que nadie se acerque al Mustang sin autorización. Tomás intercambió una mirada de alivio con su nieta. Al menos hoy no tendrían que preocuparse por trampa sorpresa. Federico no estaba por ninguna parte, pero su ausencia, lejos de tranquilizarlos, los mantenía alerta. No confío en que se haya rendido, murmuró Tomás mientras acompañaba a Lucía hacia el corral. Tormenta los recibió con un suave relincho. Parecía descansado y tranquilo, como si también él presintiera que hoy era un día especial. Lucía entró al corral con la misma calma ritual de siempre, pero había en sus movimientos una nueva seguridad, una determinación que no había mostrado antes. «Hoy es el día, amigo», le susurró al Mustang mientras lo cepillaba con esmero. «Hoy les demostraremos a todos lo que podemos hacer juntos». La noticia de la serpiente y del enfrentamiento con Federico se había extendido por todo Santa Rosa. Para media mañana, el recinto estaba lleno. Gente de todos los rincones del pueblo y de las poblaciones cercanas había acudido para presenciar el desenlace de aquella historia que ya se contaba como una leyenda en formación. La niña y el Mustang salvaje contra el poderoso subastador. Lorenzo Vega ocupaba un lugar destacado, conversando ocasionalmente con otros ganaderos ricos que habían venido atraídos por los rumores. Pero lo que más sorprendió a Lucía fue ver a su maestro de escuela, don Joaquín, entre el público, acompañado por varios de sus compañeros de clase que la saludaban entusiasmados. «Tú puedes, Lucía», gritó Mariana, su mejor amiga. Aquel apoyo inesperado la llenó de una nueva energía. Ya no estaba sola en esto. Todo el pueblo parecía haberse puesto de su lado. Con renovada confianza, Lucía pasó la primera hora reforzando ejercicios anteriores. Cepillado, caricias, comandos simples que Tormenta ahora obedecía sin dudar. Luego sacó la manta colorida que el día anterior había logrado colocar sobre el lomo del Mustang. «Vamos a intentarlo de nuevo», le dijo al caballo, mostrándole la manta para que la reconociera. Tormenta permaneció quieto mientras ella la colocaba cuidadosamente sobre su lomo, alisándola con movimientos suaves para que quedara perfectamente asentada. El público observaba en silencio, impresionado por la docilidad del animal que días atrás había sido descrito como un demonio indomable. «Ahora viene lo difícil», murmuró Tomás, que no apartaba la vista de su nieta. «¿Crees que intentará montarlo hoy?» Doña Elena, a su lado, asintió. «Debe hacerlo. El tiempo se acaba y lo sabe». En efecto, Lucía había decidido que hoy era el momento. Después de asegurarse de que Tormenta estaba cómodo con la manta, sacó de su bolsa algo que había estado preparando en secreto, un pequeño bocado hecho con tiras de cuero trenzado. «Esto te ayudará a guiarte mejor», le explicó al Mustang mientras se lo mostraba. «No te lastimará, te lo prometo». Con una paciencia infinita, acercó el bocado al hocico de Tormenta. El animal lo olfateó con cautela, receloso al principio, pero la confianza que ahora tenía en Lucía era más fuerte que su miedo. Después de varios intentos, permitió que la niña deslizara el bocado en su boca y asegurara las correas alrededor de su cabeza. «Lo ha conseguido», exclamó alguien entre el público. «Le ha puesto un bocado sin forcejeos». El murmullo de admiración creció cuando Lucía, sin romper el contacto visual con Tormenta, añadió unas riendas simples al bocado.
Cada pequeño logro era recibido con aplausos contenidos, como si los espectadores temieran romper la magia de lo que presenciaban. Fue entonces cuando apareció Federico Montero. Llegó sin hacer ruido, acompañado por dos hombres que nadie reconocía. Su rostro mostraba una extraña mezcla de resignación y rabia contenida. «Parece que la niña Milagro sigue avanzando», comentó con sarcasmo a uno de los ganaderos cercanos. «Pero poner un bocado no es montar, y eso es lo que exige nuestra apuesta». El hombre le dirigió una mirada fría. «Después de lo de ayer, deberías estar agradecido de que la niña no haya presentado cargos contra ti». Federico apretó la mandíbula pero no respondió. Su mirada estaba fija en Lucía, que ahora conducía a Tormenta en círculos lentos por el corral, sosteniendo suavemente las riendas y dándole comandos con voz tranquila. «Izquierda», decía, tirando muy ligeramente de la rienda correspondiente. «Ahora derecha». «Eso es, muy bien». El Mustang seguía sus indicaciones con sorprendente precisión, como si hubiera estado esperando toda su vida para comprender este lenguaje silencioso entre jinete y caballo. Sus ojos, antes salvajes y temerosos, mostraban ahora una especie de concentración serena, completamente enfocado en Lucía y sus comandos. Para Lorenzo Vega, que observaba con ojo experto, era evidente que estaba presenciando algo extraordinario. «Nunca he visto nada igual», comentó a Tomás, que se había acercado a su lado. «Tu nieta tiene un don». El viejo domador asintió, con los ojos brillantes de orgullo. Lo heredó de su madre, era igual con los animales, parecía entenderlos sin palabras. La mañana avanzaba, y Lucía seguía trabajando con Tormenta, cada vez con mayor confianza. Para el mediodía, el Mustang respondía a comandos verbales sin necesidad de tirar de las riendas. Se detenía cuando ella decía «alto» y reanudaba la marcha con un simple «adelante». Fue entonces cuando Lucía decidió que había llegado el momento. Condujo a Tormenta hasta la valla donde su abuelo la esperaba. «Voy a intentarlo», le dijo en voz baja. «Ahora». Tomás la miró a los ojos, buscando cualquier signo de duda o miedo. No encontró ninguno. «Ten cuidado, mijita. Ve despacio». Lucía asintió y regresó al centro del corral. El público, percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder, guardó silencio. Incluso Federico se inclinó hacia adelante, con la tensión reflejada en cada línea de su rostro. La niña se colocó junto al costado de Tormenta, acariciándolo y hablándole con la misma voz suave que había usado durante toda la semana. Luego, con movimientos estudiados pero naturales, colocó ambas manos sobre el lomo del Mustang y dio un pequeño salto, apoyándose sobre él. Tormenta se tensó un instante, pero no se movió. Lucía permaneció así, medio tumbada sobre su lomo, sintiendo la respiración del animal bajo ella, su calor, el pulso de su vida. «Tranquilo», susurró. «Soy yo. Confía en mí». Después de varios minutos en esa posición, cuando estuvo segura de que Tormenta aceptaba ese peso sobre su lomo, Lucía dio el siguiente paso. Con cuidado, pasó una pierna por encima del caballo, quedando finalmente sentada a horcajadas sobre él. El silencio en el recinto era tan profundo que podía escucharse el batir de alas de los pájaros que sobrevolaban el lugar. Todos contenían la respiración, esperando la reacción del Mustang. Tormenta se mantuvo inmóvil unos segundos, como procesando esta nueva sensación. Luego, lentamente, giró su cabeza para mirar a Lucía, como preguntando qué debía hacer ahora. «Adelante», dijo ella con voz clara, dándole una suave señal con las piernas. Y Tormenta obedeció. Dio un paso, luego otro, y otro más. Comenzó a caminar en círculos lentos por el corral, llevando sobre su lomo a la niña que había logrado lo imposible. El público estalló en aplausos y vítores. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por lo que presenciaban. Doña Elena se limpiaba las lágrimas con el borde de su rebozo, mientras Tomás, incapaz de hablar por la emoción, simplemente asentía una y otra vez. Solo Federico permaneció impasible, con la mirada fija en la escena que destruía todas sus predicciones. Su rostro era una máscara rígida que no revelaba los pensamientos turbulentos que lo atravesaban.
Lucía, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, se concentraba únicamente en Tormenta. Sentía cada músculo del animal bajo ella, cada cambio en su respiración, cada pequeño ajuste que hacía para mantener el equilibrio con este nuevo peso. «Eres increíble», le susurró, inclinándose para acariciar su cuello. «Siempre lo supe». Después de dar varias vueltas al corral, Lucía dirigió a Tormenta hacia donde estaba su abuelo. El orgullo en los ojos del viejo valía más que cualquier apuesta. «Lo has logrado», dijo Tomás cuando ella se detuvo frente a él. «Ha sido el mejor regalo que podías darme». Lucía sonrió, comprendiendo que se refería no solo a ganar la apuesta, sino a demostrar que el método de su familia, basado en el respeto y la paciencia, era superior a la fuerza bruta que Federico siempre había defendido. «Aún no hemos terminado», respondió ella, lanzando una mirada hacia el subastador que permanecía alejado, rodeado de sus hombres. «Mañana es el último día, y quiero que todos vean lo que Tormenta puede hacer realmente». Mientras desmontaba con cuidado, ayudada por su abuelo, Lucía sintió que algo había cambiado para siempre en su interior. Ya no era solo una niña con un talento especial para los caballos. Había aprendido sobre la confianza, la perseverancia y el poder de creer en lo imposible. Y mientras conducía a Tormenta de vuelta al centro del corral para los últimos ejercicios del día, supo con certeza que el séptimo día no sería el final de su historia con el Mustang negro. Sería solo el comienzo. El séptimo día llegó con una explosión de luz dorada que inundó Santa Rosa, como si el mismo sol quisiera presenciar el desenlace de aquella extraordinaria historia. Lucía había dormido poco, demasiado emocionada por lo que estaba a punto de suceder. Sentada en el borde de su cama, contemplaba un pequeño objeto que había rescatado del baúl de los recuerdos de su madre. Una cinta azul descolorida por el tiempo. «Era de tu madre», le explicó Tomás cuando la encontró con ella en las manos. La usaba cuando participaba en exhibiciones de equitación. Decía que le daba suerte. Lucía sonrió, sintiendo una conexión invisible pero poderosa con aquella mujer que apenas recordaba. «La llevaré hoy, abuelo, para Tormenta». Mientras desayunaban, repasaron todo lo ocurrido en los 6 días anteriores. Las trampas de Federico, los avances con Tormenta, el apoyo creciente del pueblo. Hoy no sería un día cualquiera. Sería el día en que se cerraría un ciclo y comenzaría otro. «¿Estás nerviosa?», preguntó Tomás mientras caminaban hacia el recinto, notando que su nieta estaba inusualmente silenciosa. «No», respondió ella con sinceridad. «Siento que todo esto debía pasar, que Tormenta y yo estábamos destinados a encontrarnos». El viejo asintió, reconociendo en esas palabras la misma intuición que había caracterizado a su hija, la madre de Lucía. Ambas parecían conectadas con el mundo de una manera que la mayoría de las personas nunca llegarían a comprender. Al llegar al recinto, se quedaron sin aliento. La multitud era inmensa, mayor que cualquier día anterior. Parecía que todo Santa Rosa y parte de los pueblos vecinos se había reunido para presenciar el último día del desafío. Habían improvisado gradas con tablones y barriles, y algunos vendedores ofrecían refrescos y comida, como si se tratase de una feria. «Ahí está la niña», gritó alguien cuando la vieron llegar, y una ola de aplausos espontáneos recorrió la multitud. Lucía, abrumada por aquella recepción, se sonrojó intensamente. Doña Elena se abrió paso entre la gente para recibirlos, con una sonrisa amplia y cálida. «Todo el pueblo ha venido a apoyarte», les dijo. «Incluso el alcalde está aquí. Están llamando a esto el milagro de Santa Rosa». Tomás miró alrededor buscando a Federico. «¿Y Montero?». La anciana señaló hacia la oficina del recinto con un gesto discreto. «Lleva ahí encerrado desde temprano con sus hombres. Lorenzo Vega también está, vigilando que no intente nada extraño». Mientras avanzaban hacia el corral, Lucía notó algo diferente en el ambiente. No era solo la cantidad de gente o la expectación que flotaba en el aire. Era algo más sutil, un cambio en la manera en que la gente la miraba.
Ya no veían a una niña temeraria embarcada en un desafío imposible. La miraban con respeto, casi con reverencia. Tormenta la recibió con un relincho que sonó casi alegre. El Mustang parecía descansado y alerta. Su pelaje negro brillaba bajo el sol de la mañana como obsidiana pulida. Cuando Lucía se acercó a la valla, el caballo trotó hacia ella, bajando su cabeza para recibir las caricias que ya conocía bien. «Buenos días, campeón», susurró ella, conmovida por ese gesto de afecto. «¿Listo para el gran día?» Federico Montero apareció en ese momento, flanqueado por sus hombres. Su rostro parecía haberse endurecido desde el día anterior, las arrugas más profundas, la mirada más fría. Lucía sintió un escalofrío al notar algo perturbador en sus ojos. Desesperación. «El séptimo día», anunció el subastador con voz potente para que todos lo oyeran. «El último de nuestra apuesta. Recordemos los términos. La niña debe montar al Mustang y demostrar que lo ha domado. No basta con que se siente sobre él. Debe controlarlo completamente». Hubo algunos murmullos entre el público. Federico estaba intentando cambiar las condiciones a última hora, haciendo más difícil el reto. Los términos eran que Lucía lo montara sin ser derribada, intervino Tomás con firmeza. Y ya lo consiguió ayer. Hoy solo confirmará su logro. Los dos hombres se miraron fijamente, la antigua rivalidad convertida ahora en abierto antagonismo. Pero antes de que Federico pudiera replicar, Lorenzo Vega se unió a ellos. «Dejemos que la niña demuestre lo que ha conseguido», dijo con autoridad, «y que el público juzgue si ha cumplido o no con el desafío». Sin más discusión, Lucía entró al corral. Llevaba con ella la bolsa habitual con manzanas y zanahorias, el cepillo, la manta, y ahora también la cinta azul de su madre, que planeaba atar en la crin de Tormenta cuando llegara el momento. Comenzó su ritual diario, pero hoy todo fluía con mayor naturalidad. Tormenta aceptaba cada caricia, cada indicación, como si ya fueran viejos compañeros de danza que conocían a la perfección los pasos del otro. Cuando llegó el momento de colocar el bocado y las riendas, el Mustang bajó voluntariamente la cabeza, facilitándole la tarea. «Increíble», murmuró alguien entre el público. «Parece que han trabajado juntos durante años». Después de cepillarlo y prepararlo, Lucía ató la cinta azul en la parte superior de su crin. «Por mi madre», susurró al oído del caballo. «Ella habría estado orgullosa de ti». Fue entonces cuando ocurrió el incidente. Uno de los hombres de Federico, que había estado rondando cerca, arrojó algo al corral. Era un petardo pequeño, de los que se usan en las celebraciones. El estallido no fue muy fuerte, pero en el silencio expectante del recinto sonó como un disparo. Tormenta se encabritó, relinchando de pánico. El público gritó, temiendo que el Mustang, asustado, lastimara a Lucía o intentara saltar la valla. Pero en lugar de huir despavorida, la niña se mantuvo firme. Con una calma sorprendente, habló al caballo con la misma voz suave que había usado durante toda la semana. «Tranquilo, tranquilo», repetía, manteniendo contacto visual. «Estoy aquí, no pasa nada». Y contra todo pronóstico, Tormenta se calmó. Sus orejas, que se habían pegado a su cráneo en señal de alarma, volvieron a erguirse. Su respiración, momentáneamente acelerada, recuperó su ritmo normal. «Expulsen a ese hombre», gritó Lorenzo Vega, señalando al responsable del petardo, que intentaba escabullirse entre la multitud. Varios espectadores lo sujetaron y lo sacaron del recinto, mientras Federico, consciente de que todos lo miraban como cómplice, intentaba distanciarse del incidente. «Yo no autoricé eso», se defendió débilmente. «No tengo nada que ver». Pero nadie le creía. La paciencia del pueblo se había agotado con sus trampas y sabotajes. Incluso algunos de sus antiguos aliados ahora le daban la espalda, asqueados por la bajeza de sus métodos. Lucía, ajena a todo esto, se concentraba únicamente en Tormenta. El Mustang había superado el susto y ahora la miraba con una confianza que conmovió a todos los presentes. Sin más preámbulos, la niña se acercó a su costado
y con un movimiento fluido se subió a su lomo. El público contuvo la respiración, pero no había motivo para temer. Tormenta permaneció quieto esperando sus indicaciones. «Adelante», dijo Lucía, y el Mustang comenzó a caminar por el corral con paso tranquilo y seguro. Poco a poco fue aumentando el ritmo. Del paso pasó al trote, y del trote a un galope suave que levantaba pequeñas nubes de polvo a su paso. Lucía lo guiaba con movimientos casi imperceptibles de las riendas, usando más sus piernas y el equilibrio de su cuerpo que cualquier presión sobre el bocado. «Miren eso», exclamó alguien. «Parece que bailan juntos». No era una exageración. La comunión entre jinete y caballo era tan perfecta que resultaba hipnótica. Lucía condujo a Tormenta en círculos, luego en ochos. Después lo hizo detenerse y retroceder, girar sobre sí mismo, y finalmente saltar por encima de una barra que habían colocado en el centro del corral. Cada movimiento era recibido con aplausos y exclamaciones de asombro. Incluso los ganaderos más experimentados sacudían la cabeza, impresionados por lo que veían. «En 30 años comprando y vendiendo caballos», comentó uno de ellos, «nunca he visto nada igual». Federico Montero observaba la escena con una expresión indescifrable. Todo su plan se había desmoronado. La humillación que había querido infligir a Tomás y su nieta se había convertido en su propia humillación. Y lo peor era que ahora todo el pueblo lo sabía. Después de casi una hora de ejercicios cada vez más complejos, Lucía finalmente detuvo a Tormenta en el centro del corral. El Mustang, aunque ligeramente sudoroso por el esfuerzo, mantenía la cabeza alta, orgulloso como el rey que siempre había sido. La niña desmontó con gracia y se colocó frente al público, con una mano sobre el cuello de Tormenta. «Creo que hemos cumplido con la apuesta», dijo con voz clara que resonó en todo el recinto. Lorenzo Vega fue el primero en aplaudir, seguido inmediatamente por una ovación ensordecedora que pareció sacudir las mismas montañas de Santa Rosa. Doña Elena lloraba sin disimulo, murmurando bendiciones. Tomás, incapaz de contener su emoción, corrió hacia su nieta y la abrazó con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa», le susurró al oído, «tan orgullosa como lo estoy yo». Solo quedaba un asunto pendiente. Todos miraron a Federico Montero, esperando que cumpliera su parte del trato. El subastador avanzó lentamente hacia el centro del corral. Cada paso parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Su rostro era una máscara rígida donde luchaban el orgullo herido y la inevitable derrota. Cuando llegó frente a Lucía, todos guardaron silencio, esperando sus palabras. «Has ganado», dijo finalmente, con voz apenas audible. «El Mustang es tuyo». El público estalló en vítores, pero Lorenzo Vega alzó una mano, pidiendo silencio. «Federico», dijo con voz firme, «creo que le debes algo más a la niña». El subastador lo miró con odio, pero sabía que estaba acorralado. «Tenías razón», murmuró, dirigiéndose a Lucía. «Tu método funcionó. El caballo está domado». Eran las palabras que completaban la apuesta, la admisión pública de que estaba equivocado. Para un hombre como Federico Montero, era un precio casi imposible de pagar. Pero para Lucía, esas palabras apenas importaban ya. Lo único que tenía valor para ella era el magnífico animal que ahora le pertenecía, no como una posesión, sino como un compañero con el que compartiría muchas más aventuras. «Se llamará Tormenta», anunció, acariciando el cuello del Mustang, «y nunca volverá a estar solo». La noticia de lo ocurrido en el recinto de subastas se extendió más allá de Santa Rosa con la velocidad del viento. En los días que siguieron, periodistas de ciudades vecinas llegaron para conocer a la niña que había domado al Mustang salvaje con paciencia y amor. Algunos incluso trajeron fotógrafos que captaron la imagen de Lucía montando a Tormenta. Una fotografía que pronto adornaría las paredes de la escuela local y sería reproducida en periódicos regionales. Pero el verdadero cambio no estaba en la fama repentina, sino en la transformación silenciosa que se había producido en la comunidad. Algo había cambiado en Santa Rosa, como si la victoria de Lucía hubiera despertado algo dormido en el corazón del pueblo. Una semana después del 7º día,
Tomás y Lucía llevaron a Tormenta a su modesta casa en las afueras. El Mustang se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, un pequeño establo que vecinos voluntarios habían ayudado a reparar y ampliar. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Lucía pasaba tiempo con él, cepillándolo y hablándole como si fuera un viejo amigo. «Es como si siempre hubiera estado con nosotros», comentó Tomás una tarde, observando cómo su nieta y el caballo parecían entenderse sin necesidad de palabras. Doña Elena, que había venido a visitarlos, asintió con una sonrisa. «Algunas almas se reconocen, Tomás. Tu nieta y ese caballo están unidos por algo más profundo que la casualidad». La herbolaria no era la única visitante frecuente. Lorenzo Vega, el rico ganadero, también apareció varios días después de la apuesta. Lucía lo recibió con cierta cautela, temiendo que viniera a ofrecerle dinero por Tormenta. «No vengo a comprar tu caballo, niña», aclaró él, percibiendo su recelo. «Vengo a hacerte una propuesta diferente». Lorenzo explicó que poseía tierras extensas a pocos kilómetros de Santa Rosa, donde criaba caballos de pura raza. Había quedado tan impresionado por las habilidades de Lucía que quería ofrecerle trabajo como entrenadora junior los fines de semana. «Tengo potrillos que necesitan una mano gentil como la tuya», dijo, «y estaría dispuesto a pagar bien por tu tiempo». Lucía miró a su abuelo, quien asintió con una sonrisa de orgullo. «Me encantaría», respondió ella, «pero tengo una condición». Lorenzo arqueó las cejas, sorprendido de que una niña de 12 años pusiera condiciones a un hombre de su posición. «Tormenta viene conmigo», continuó Lucía con firmeza. «Quiero que vea que hay otros caballos, que socialice. No quiero que se sienta solo cuando yo no esté». El ganadero soltó una carcajada genuina, impresionado por la madurez de su razonamiento. «Por supuesto, será bienvenido en mis establos». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Lucía. Los sábados por la mañana, Lorenzo enviaba un carro para recogerla junto con Tormenta. Pasaban el día en el rancho, donde la niña trabajaba con potrillos jóvenes utilizando los mismos métodos de paciencia y respeto que había empleado con el Mustang negro. Los resultados fueron tan impresionantes que pronto otros ganaderos de la región comenzaron a pedirle a Lorenzo que compartiera el secreto detrás del adiestramiento de sus caballos. Algunos incluso ofrecieron pagarle a Lucía para que trabajara con sus propios animales. «Estás creando una revolución en el mundo de la doma», le dijo Lorenzo una tarde, mientras observaban a Tormenta jugar con un potrillo en el corral principal. «Muchos de estos hombres han usado el látigo y la fuerza toda su vida. Les estás demostrando que hay una manera mejor». Lucía se sonrojó ante el elogio. «Solo hago lo que mi abuelo y mi madre me enseñaron. No es ningún secreto». «A veces las verdades más simples son las más difíciles de ver», respondió el ganadero con una sabiduría que sorprendió a la niña. En cuanto a Federico Montero, los días que siguieron a su humillante derrota fueron amargos. La gente del pueblo, que antes lo respetaba por temor o por su posición, ahora lo miraba con desdén apenas disimulado. Las subastas que organizaba vieron una asistencia reducida, y varios ganaderos importantes, incluido Lorenzo Vega, dejaron de hacer negocios con él. Un mes después del famoso desafío, Federico tomó una decisión drástica, vendió el recinto de subastas y se marchó de Santa Rosa sin despedirse de nadie. Se rumoreaba que se había trasladado a un estado vecino para comenzar de nuevo, lejos de los murmullos y las miradas acusadoras. El recinto fue comprado por un consorcio de ganaderos locales, encabezados por Lorenzo Vega, que lo transformaron completamente. Bajo su dirección, se convirtió no solo en un lugar para comprar y vender caballos, sino también en un centro de formación donde se enseñaban métodos respetuosos de doma y cuidado equino. Y fue allí, en el mismo corral donde todo había comenzado, donde Lucía dio su primera clase formal 3 meses después. Ante un grupo de niños y adultos fascinados, la joven domadora demostró cómo establecer vínculos de confianza con los caballos, utilizando a Tormenta como ejemplo perfecto de lo que podía lograrse con paciencia y amor.
Los caballos no son herramientas ni máquinas, explicó con una seguridad impropia para su edad. Son seres sensibles que entienden más de lo que creemos. Si los respetamos, ellos nos respetarán a nosotros. Entre el público, Tomás observaba con ojos húmedos de emoción. El viejo domador veía en su nieta no solo la continuación de sus enseñanzas, sino una evolución, algo nuevo y hermoso que estaba cambiando la forma en que toda la comunidad se relacionaba con los animales. Doña Elena, sentada a su lado, le dio un apretón en el brazo. «Tu hija estaría tan orgullosa», susurró. «Ha heredado lo mejor de ella». Tomás asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Recordaba a su hija, la madre de Lucía, montando por esos mismos campos con la misma gracia natural, la misma conexión especial con los caballos que ahora demostraba su nieta. A medida que pasaban los meses, la historia de Lucía y Tormenta se convirtió en una leyenda local. Los maestros la contaban en las escuelas como ejemplo de perseverancia y bondad, y los abuelos la narraban junto al fuego en las noches frías de invierno. Pero para Lucía, ajena a su propia fama, lo más importante seguía siendo su conexión diaria con Tormenta. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era correr al establo para saludarlo. Y cada noche, antes de dormir, iba a desearle buenas noches. Una de esas noches, casi 6 meses después del desafío, ocurrió algo especial. Lucía encontró a Tormenta inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro como si intentara comunicar algo urgente. Preocupada, la niña entró al pequeño corral. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó acariciándole el cuello. Tormenta relinchó suavemente y empujó con el hocico un objeto que estaba parcialmente cubierto por la paja. Lucía se agachó y lo recogió. Era un pedazo de papel enrollado y atado con una cinta. Con manos temblorosas, lo desenrolló. Era una carta escrita con letra elegante pero temblorosa. «Querida Lucía, me marcho de Santa Rosa, probablemente para siempre. Antes de irme, necesito decirte algo que nunca he dicho a nadie. Tenías razón sobre los caballos, sobre la doma, sobre todo. Durante años, mi orgullo y mi arrogancia me impidieron ver lo que tú, con tu corazón puro, viste al instante. El día que te vi conectar con aquel Mustang salvaje, entendí que había estado equivocado toda mi vida. No solo sobre los caballos, sino sobre las personas, sobre cómo tratar a los demás. Te dejo este mensaje porque no tengo el valor de decírtelo cara a cara. Pero quiero que sepas que, aunque me voy derrotado y humillado, también me voy cambiado. Gracias por esa lección, aunque nunca fue tu intención darla. Federico Montero». Lucía leyó la carta 2 veces, con el corazón acelerado. Luego miró a Tormenta, que la observaba con sus ojos profundos como pozos negros. «¿Tú lo viste?», susurró. «¿Estuvo aquí?». Como respuesta, el Mustang inclinó suavemente la cabeza. La niña abrazó el cuello del caballo, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de describir. No era triunfo ni satisfacción lo que sentía al leer la confesión de Federico. Era una especie de paz, la sensación de que un círculo se había cerrado finalmente. «Deberíamos perdonarlo, ¿verdad?», murmuró contra la crin de Tormenta. El caballo relinchó suavemente, como dando su aprobación. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Santa Rosa, Lucía comprendió que su victoria no había consistido en ganar una apuesta ni en humillar a un adversario. Su victoria estaba en haber cambiado corazones, empezando por el de Tormenta, siguiendo por el del pueblo, y terminando, sorprendentemente, por el de Federico Montero. Y esa, pensó mientras guardaba la carta en su bolsillo, era la victoria más dulce de todas. 5 años pasaron como el viento sobre las llanuras de Santa Rosa. La niña de 12 años que había desafiado a un poderoso subastador por el destino de un Mustang salvaje, era ahora una joven de 17, con la misma trenza oscura pero un rostro que mostraba la madurez de quien ha vivido experiencias profundas. Tormenta también había cambiado.
Su pelaje negro seguía brillando como obsidiana pulida, pero ya no era el animal aterrorizado y desconfiado que había llegado al recinto de subastas. Sus ojos reflejaban serenidad y confianza, y su porte era el de un caballo que conoce su valor y su lugar en el mundo. Aquella mañana de primavera, Lucía se preparaba para un evento especial. El antiguo recinto de subastas, ahora convertido en la Escuela de Equitación Mendoza, celebraba su 5º aniversario. Lo que había comenzado como una pequeña iniciativa local se había transformado en un centro reconocido en todo el estado, donde ganaderos y aficionados venían a aprender métodos de doma basados en el respeto y la paciencia. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», comentó Tomás mientras ayudaba a su nieta a preparar a Tormenta para la exhibición central. El viejo domador, ahora con más canas pero la misma vitalidad en los ojos, se había convertido en una especie de asesor para la escuela, compartiendo su sabiduría acumulada con las nuevas generaciones. «Todo gracias a ti, abuelo», respondió Lucía, ajustando la montura especial que habían diseñado para Tormenta, decorada con la misma cinta azul que había pertenecido a su madre. «Si no me hubieras enseñado a entender a los caballos, si no me hubieras apoyado con Tormenta», Tomás negó con la cabeza. «Yo solo te mostré el camino. Tú fuiste quien tuvo el valor de recorrerlo cuando todos decían que era imposible». La escuela estaba llena a rebosar. Familias enteras habían venido para el aniversario, y entre el público se encontraban rostros conocidos. Doña Elena, ahora más anciana pero con la misma mirada penetrante. Lorenzo Vega, cuyo apoyo financiero había sido crucial para establecer la escuela. Y cientos de personas que habían presenciado, directa o indirectamente, el desafío que había cambiado Santa Rosa para siempre. También había visitantes nuevos, atraídos por la creciente fama del lugar. Periodistas de revistas especializadas, criadores de caballos de otros estados, e incluso representantes de asociaciones equinas nacionales que habían oído hablar del método Mendoza y querían verlo en acción. A las 10 en punto, las puertas del corral principal se abrieron y Lucía entró montando a Tormenta. La multitud estalló en aplausos. Hombre y caballo se movían como si fueran un solo ser, ejecutando figuras complejas sin aparente esfuerzo, con una armonía que dejaba sin aliento a los espectadores. «Es como ver bailar a las estrellas», susurró una anciana a su nieto, que observaba con ojos maravillados. Para el final de la demostración, Lucía hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Desmontó y le quitó a Tormenta no solo la montura sino también el bocado y las riendas. Completamente libre, el Mustang negro permaneció a su lado, esperando sus indicaciones. Con simples gestos de las manos y comandos susurrados, Lucía lo guió en un último recorrido alrededor del corral. La ovación fue ensordecedora. Incluso los criadores más tradicionales, aquellos que habían defendido métodos de doma más severos durante décadas, no pudieron evitar reconocer la belleza y la efectividad de lo que acababan de presenciar. Después de la exhibición, mientras Lucía atendía a Tormenta en un corral lateral, un hombre de mediana edad se acercó tímidamente. Vestía ropas sencillas y llevaba un sombrero gastado entre las manos. Su rostro mostraba líneas de una vida dura, pero sus ojos tenían un brillo peculiar. «Disculpa», dijo con voz ronca. «¿Puedo hablar un momento contigo?» Lucía se volvió, extrañada, y lo reconoció al instante a pesar de los años transcurridos y los cambios en su apariencia. «Señor Montero». Federico Montero asintió, visiblemente nervioso. Ya no quedaba nada del arrogante subastador que había desafiado a una niña por puro orgullo. Los años lo habían transformado, o quizás lo había hecho la humildad aprendida a la fuerza. «No esperaba verte por aquí», continuó Lucía, sin hostilidad pero con cautela. «He venido desde lejos para ver esto», respondió él, «para verte a ti y a él». Su mirada se dirigió a Tormenta, que los observaba con curiosidad desde el otro lado del corral. Hubo un momento de silencio incómodo, cargado de memorias y emociones no resueltas. Finalmente, Federico habló de nuevo. «Recibiste mi carta, supongo». «Sí, hace años. Lo que dije allí era verdad. Me cambió, Lucía.
Ver lo que hiciste con ese caballo me hizo cuestionarlo todo. Federico le contó brevemente su vida después de dejar Santa Rosa. Había viajado por diferentes estados, trabajando en pequeños ranchos, pero siempre con la imagen de aquella niña y aquel Mustang salvaje en la mente. Eventualmente, había establecido un modesto refugio para caballos maltratados en una región montañosa, donde aplicaba, con sus limitaciones, los métodos que había visto utilizar a Lucía. «No soy bueno en esto», confesó con una honestidad que sorprendió a la joven. «No tengo tu don, pero intento hacerlo mejor que antes. Intento recordar que el respeto va en ambas direcciones». Lucía sintió que algo se desanudaba en su interior. Una tensión que ni siquiera sabía que seguía llevando. «Me alegra oír eso, señor Montero». «Federico», corrigió él con una pequeña sonrisa. «Ya no soy el señor de nada». Antes de marcharse, el ex subastador hizo una última pregunta. «¿Puedo acercarme a él? Solo un momento». Lucía asintió y lo acompañó hasta donde Tormenta esperaba. El Mustang se tensó ligeramente al ver al desconocido, pero permaneció tranquilo, confiando en el juicio de Lucía. Federico extendió una mano temblorosa hacia el hocico del caballo. «Lo siento», murmuró tan bajo que apenas se oyó. «Lo siento mucho». Tormenta lo observó con esos ojos profundos que parecían contener galaxias enteras. Por un momento, no se movió. Luego, para asombro de ambos, inclinó suavemente la cabeza y rozó la palma extendida de Federico con su hocico. No fue un gesto de amistad ni de perdón. Fue algo más sutil y más poderoso. Un reconocimiento de que el pasado era pasado, de que todos podían cambiar, de que incluso las heridas más profundas podían, con el tiempo, comenzar a sanar. Cuando Federico se marchó, con los hombros más ligeros de lo que habían estado en años, Lucía se quedó a solas con Tormenta en el corral. La celebración continuaba afuera, pero en ese pequeño espacio existía una burbuja de quietud, un momento suspendido en el tiempo. «¿Recuerdas el primer día?», preguntó en voz baja, acariciando la frente del Mustang donde brillaba la misma estrella blanca que la había cautivado hace 5 años. «Estabas tan asustado, tan furioso, y yo estaba aterrada pero decidida». Tormenta resopló suavemente, como si también él recordara aquellos primeros encuentros tensos, la desconfianza inicial, los pequeños avances día tras día. «Mira todo lo que hemos logrado juntos», continuó ella. «No solo nosotros, sino todos. Has cambiado la forma en que la gente ve a los caballos salvajes, la forma en que entienden la doma». En la distancia podía escuchar a su abuelo explicando a un grupo de jóvenes aprendices los principios básicos del método Mendoza. Podía ver a doña Elena compartiendo historias con un círculo de niños fascinados. Podía sentir la vida y la energía de una comunidad transformada por una simple idea: que la compasión es más poderosa que la fuerza, que la paciencia logra lo que la violencia nunca podrá. El sol comenzaba a descender sobre Santa Rosa, bañando los campos en una luz dorada que parecía bendecir todo lo que tocaba. Lucía montó a Tormenta sin silla ni riendas, como solían hacerlo cuando estaban solos, y lo guió fuera del recinto. Cabalgaron hasta una colina cercana, donde la vista abarcaba kilómetros de tierra en todas direcciones. Allí, mientras el cielo se teñía de rojo y púrpura, Lucía recordó las palabras que su abuelo le había dicho hace tantos años. «Hay caballos que nacen con el espíritu del viento dentro, Lucía. No están hechos para ser domados por la fuerza, solo pueden ser invitados a compartir su libertad contigo». Tormenta, como respondiendo a sus pensamientos, relinchó hacia el horizonte. Lucía se inclinó sobre su cuello, susurrándole al oído: «Gracias por compartir tu libertad conmigo». Y mientras el primer lucero de la tarde aparecía en el cielo, jinete y caballo descendieron lentamente hacia el valle, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo como un símbolo viviente de lo que puede lograrse cuando dos seres, sin importar cuán diferentes sean, encuentran un lenguaje común basado en el respeto mutuo. La historia de la niña y el Mustang indomable había llegado a su conclusión, pero su legado apenas comenzaba a extenderse, como círculos en el agua, hacia un futuro lleno de posibilidades.